Renata empujó la tapa de cartón que cubría la entrada del viejo almacén donde dormía con sus hijas. El sol ya había salido, y aunque apenas era primavera, el calor dentro del galpón ya era sofocante. Se sentía débil, pero no podía seguir acostada. Se arrastró hacia un rincón donde había una botella con agua tibia y tomó un sorbo. Tosió fuerte. Su cuerpo no respondía como antes. Todo le dolía. No comía bien desde hacía días. Amparo susurró, pero su voz apenas salió. Amparo, la mayor de las tres, se acercó de inmediato. Tendría solo 6 años, pero ya entendía cosas que no debería. ¿Otra vez tienes fiebre, mamá? Renata no respondió. Le dolía el orgullo más que el cuerpo. No había logrado encontrar trabajo desde hacía semanas. Vivían de restos, de cartones, de lo que podían. En esa ciudad pequeña, nadie se detenía a mirar más de 2 segundos. Las veía como un problema. «Vamos a buscar algo», dijo Amparo en voz baja a sus hermanas. Alma asintió. Abril no entendía mucho, pero la seguía como un perrito fiel. Mientras tanto, a pocas cuadras de ahí, Santiago Beltrán bajaba de una camioneta negra con vidrios polarizados. Vestía un traje beige perfectamente planchado, camisa blanca y unos zapatos que no habían pisado tierra en mucho tiempo. El centro de la ciudad no le gustaba, pero tenía una reunión con un grupo de inversores locales. Todo era parte de una expansión de su empresa energética. No le interesaban las historias del lugar, solo los números. Entró a la cafetería más moderna que encontró. Saludó con un gesto seco al gerente del banco que ya lo esperaba y pidió un café sin azúcar. Desde el ventanal vio pasar a 3 niñas. No les prestó atención. Para él, los niños de la calle eran parte del paisaje urbano, como los postes o los perros vagabundos. Las niñas, sin embargo, lo miraban con intensidad. Amparo había reconocido que aquel hombre parecía importante, limpio, con dinero. Tal vez era la única oportunidad que tenían ese día. Sin decir nada, empezaron a seguirlo a distancia. Santiago salió del local y caminó hacia el edificio municipal. No notó a las niñas al principio, pero después de 2 cuadras, al mirar por el retrovisor de un aparador, las vio. Se detuvo en seco, giró sobre sus talones y se acercó. «¿Qué quieren?», preguntó, sin suavidad. Las niñas bajaron la mirada. No dijeron nada. «¿Están solas? ¿Dónde están sus padres?». Amparo apretó los labios. Alma abrazó a Abril con fuerza. «No me sigan», dijo él, molesto, y siguió caminando. Entró al edificio. 2 horas más tarde, cuando salió, con el maletín en una mano y el celular en la otra, vio algo que lo dejó paralizado. Las 3 niñas seguían ahí sentadas en el suelo junto a su camioneta. No pedían nada, solo esperaban. «¿Otra vez ustedes?», preguntó frustrado. Pero algo en su interior se removió. Se agachó. Las miró de cerca por primera vez. Tenían ojeras, las mejillas sucias, y aún así no lloraban ni suplicaban. «¿Qué quieren ahora?». Amparo levantó la vista. «Nada. Solo tenemos hambre». La respuesta lo descolocó. No era chantaje ni manipulación. Era la verdad más simple que había oído en años. «Suban». Las niñas lo miraron sin moverse. «Vamos. No las voy a dejar ahí». Alma se puso de pie lentamente. Abril corrió tras ella. Amparo dudó un segundo. Luego subió con cuidado. Santiago encendió el motor. No dijo nada mientras conducía. Solo hizo una llamada rápida. «Que preparen una mesa para 4. Voy para allá». Las niñas no hablaban. Observaban el interior del auto como si fuera otro planeta. Cuando llegaron al restaurante, Santiago pidió 3 platos de arroz con pollo y un jugo para cada una. Las observó mientras comían. No se lanzaban a la comida, pero tampoco disimulaban el hambre. Después de unos minutos se animó a preguntar: «¿Dónde está su mamá?». Amparo tragó con dificultad. «Hace 2 días... no se despierta». Santiago dejó el tenedor sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida perfectamente controlada acababa de romperse. Santiago salió del restaurante con las niñas. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto agrietado y las calles sin sombra. En su mente, la frase de Amparo retumbaba como un eco persistente. Hace 2 días que no se despierta. Algo dentro de él le decía que podía irse, que esto no era asunto suyo.
pero algo más fuerte y desconocido le impedía hacerlo. ¿Dónde viven exactamente?, preguntó ya dentro del auto, mientras las niñas se abrochaban los cinturones con torpeza. Amparo señaló por la ventana. Cerca de las vías del tren hay un galpón grande, con paredes rotas. No tiene nombre. Santiago arrancó el coche sin decir más. Durante el trayecto solo se oía el zumbido del motor y el ruido de la ciudad desapareciendo a medida que se alejaban del centro. El barrio al que llegaron era distinto. Calles de tierra, perros callejeros, casas a medio construir. En una esquina unos chicos jugaban fútbol con una pelota desinflada. Ninguno se inmutó al ver el vehículo lujoso pasar lentamente. «Es ahí», dijo Alma, señalando una estructura oxidada y sucia. Santiago estacionó con cuidado. El galpón parecía abandonado desde hacía años. La puerta era una lona vieja sostenida por ladrillos. Al bajarse, un olor agrio lo hizo fruncir el ceño. Las niñas corrieron adelante. «¡Mamá!», llamó Amparo con voz baja. Adentro, la luz entraba por algunas rendijas en el techo roto. En el fondo, sobre un colchón delgado, una mujer estaba acostada de lado, con la piel pálida y los labios secos. No se movía. «¡Mamá!», repitió Abril, agachándose a su lado. Santiago se acercó con paso inseguro. Observó a la mujer. Respiraba, pero apenas. Su frente ardía de fiebre. «Hay que llevarla al hospital», dijo. Tomó el teléfono y llamó a una ambulancia. Dio la dirección con voz firme. Después se quitó el saco y lo dobló, colocándolo bajo la cabeza de la mujer. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que no podía dejarla ahí. 15 minutos después, la ambulancia llegó. Los paramédicos bajaron rápido y comenzaron a revisar signos vitales. «Está deshidratada. Tiene fiebre alta. Parece una infección fuerte», dijo uno de ellos. «¿Quién la encontró?», preguntó otro mirando a Santiago. «Yo vine con sus hijas». «¿Es usted familiar?». «No, solo las encontré en la calle». Los paramédicos se miraron en silencio, pero no hicieron preguntas. Subieron a la mujer a la camilla con cuidado y la metieron en la ambulancia. Amparo se subió con ella sin pedir permiso. Santiago tomó la mano de las otras dos y caminó hacia su auto. En el hospital, todo fue confuso. Preguntas, formularios, burocracia. Santiago no sabía qué responder a muchas cosas. No conocía ni el apellido de la mujer. Cuando los médicos lo llevaron aparte, fue directo. «Tiene una infección uterina avanzada. Puede haber sido causada por un aborto reciente y mal practicado. Está muy débil. Si no responde al tratamiento con antibióticos, habrá que operarla. ¿Tiene familia?». «No lo sé». «Bueno, si usted no es pariente, no puede autorizar nada. Pero gracias por traerla. Le salvó la vida». Santiago salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Todo era surrealista. Esa mañana tenía una agenda organizada, una cena con empresarios locales, llamadas programadas. Ahora estaba ahí, con 3 niñas que no conocía, preocupándose por una mujer que no sabía si despertaría. Se acercó a una silla donde las pequeñas esperaban en silencio. Se sentó al lado. No dijo nada, tampoco ellas. Solo se quedaron ahí, juntos, como si algo invisible ya los hubiera unido. Las horas pasaban lentas en la sala de espera del hospital. El zumbido del aire acondicionado, los pasos apurados de enfermeros y los murmullos apagados de otros pacientes llenaban el ambiente. Pero entre Santiago y las niñas solo había silencio. Un silencio espeso, tenso, que no sabía cómo romper. Amparo se había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada en el hombro de Santiago. Alma abrazaba a Abril, que comenzaba a lagrimear sin hacer ruido. Santiago las observaba de reojo. Había algo en esa manera de contener el llanto que lo incomodaba. No era natural que niñas tan pequeñas supieran hacerlo. Un médico se acercó con una carpeta en la mano. «Buenas noches, soy el doctor Medina». La paciente, Renata Vargas, respondió bien al primer tratamiento con antibióticos. Está estable, pero va a necesitar varios días más de observación. Tiene un cuadro de infección severa y desnutrición. Usted es el responsable legal. Santiago negó con la cabeza. No, solo las traje aquí. Encontré a las niñas en la calle.
Ellas me llevaron al lugar donde vivían. El médico frunció el ceño. Vamos a tener que notificar al Servicio de Protección Infantil. Esto es un caso de vulnerabilidad grave. ¿Eso significa que se las van a llevar? Probablemente. Las niñas no pueden quedarse solas. Mientras tanto, ¿usted podría quedarse con ellas esta noche? Santiago dudó. Miró a las tres tan pequeñas, tan frágiles. Sí, por esta noche, sí. El médico asintió, agradecido, y se alejó. Santiago suspiró. No tenía idea de cómo manejar lo que estaba haciendo. Se levantó con cuidado, acomodó a Amparo en sus brazos y tomó la mano de Alma. Abril, sin que nadie le pidiera, lo siguió como una sombra. Media hora más tarde, ya estaban en el hotel donde él se hospedaba. El recepcionista lo miró con extrañeza, pero Santiago solo mostró su documento y pidió un segundo cuarto. El hombre no hizo preguntas. Una vez en la habitación, Santiago se sintió más perdido que nunca. No sabía si bañarlas, si darles ropa. No tenía nada para ellas, si dejarlas dormir sin preguntar nada. Les ofreció una toalla, agua, y dejó que usaran su camiseta como pijama improvisado. Luego, las ayudó a meterse en la cama. Las niñas se acomodaron sin quejarse. Parecían acostumbradas a adaptarse a todo. «¿Cómo se llaman ustedes tres?», preguntó al fin. «Yo soy Amparo», dijo la mayor. «Ella es Alma y la más chiquita, Abril». «¿Y cuántos años tienen?» «6», dijeron las tres al mismo tiempo. Santiago arqueó una ceja. «Son trillizas». «Eso decía mamá», respondió Amparo. «¿Tienen papá?» Silencio. Mamá dijo que él se fue cuando supo que éramos 3. Santiago no respondió. Se sentó en el sillón frente a la ventana y se quedó mirando la ciudad oscura. Pensó en su propia vida, la agenda meticulosa, los contratos, los silencios elegantes de los almuerzos de negocios. Y ahora, en esa habitación, con 3 niñas dormidas bajo su techo, su mundo se sentía completamente fuera de lugar. No entendía por qué no se alejaba, por qué no llamaba a algún asistente y dejaba que todo se resolviera solo. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo necesitaba sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, Santiago despertó antes del amanecer. El sol apenas empezaba a filtrarse por las cortinas del hotel, tiñendo de naranja las paredes claras. Se levantó en silencio, miró hacia la cama y vio a las 3 niñas todavía dormidas, abrazadas entre sí, como si fueran una sola. Se vistió con rapidez y bajó al lobby. Desde su celular, marcó al número que el doctor Medina le había dado la noche anterior. «Sí», respondió una mujer con voz seca. «Buenos días, soy Santiago Beltrán. Quisiera saber cómo está Renata Vargas, la mujer que ingresó ayer con sus hijas». Un momento. La espera fue breve. La paciente continúa estable, pero aún no está despierta del todo. Está sedada por precaución. ¿Usted es pariente? No, pero me estoy haciendo cargo de las niñas. Entonces le sugiero que se comunique con el Servicio de Protección Infantil. Ya fue notificado el caso. Ellos decidirán qué hacer. Santiago colgó sin decir nada más. Respiró hondo. Sabía lo que venía. Iban a intervenir. Iban a tomar decisiones sin preguntar. Al subir, las niñas ya estaban despiertas. Amparo doblaba cuidadosamente la sábana, mientras Alma intentaba peinarle el cabello a Abril con los dedos. «¿Mamá ya despertó?», preguntó la menor al verlo. «Todavía no, pero los médicos están cuidándola. ¿Podemos ir a verla?» «Más tarde. Antes tenemos que pasar por un lugar», dijo Santiago sin dar muchos detalles. 1 hora más tarde, estaban sentados en una pequeña oficina de paredes beige, con un ventilador que chirriaba en el techo. Una trabajadora social, de unos 50 años, con lentes gruesos y gesto cansado, los observaba desde detrás de un escritorio lleno de papeles. «Señor Beltrán, entiendo que usted actuó con buena voluntad, pero esto no puede seguir así. Las niñas no pueden quedarse con usted. Lo entiendo. Solo quiero saber qué va a pasar con ellas». La mujer suspiró. «Lo más probable es que sean derivadas a un hogar transitorio. Después se evaluará la posibilidad de alguna adopción si la madre no puede hacerse cargo. Pero eso toma tiempo, estudios, entrevistas. ¿Separarlas?».
A veces no hay opción. Los centros no siempre tienen espacio para 3 juntas. Santiago apretó los puños. Miró a las niñas, que jugaban en el rincón con una muñeca rota. Las 3 reían bajito. A pesar de todo, reían. ¿Y si yo quisiera hacerme cargo? La trabajadora lo miró sorprendida. Usted quiere adoptarlas. No lo sé, pero sí sé que no quiero que las separen. No tienen a nadie más. Eso requiere un proceso largo, exámenes psicológicos, financieros, legales. Usted no tiene vínculo con ellas. ¿Y si la madre firma un permiso? Dependería del juez. Santiago se levantó, agradeció con un gesto seco y salió con las niñas. Caminaron sin rumbo por un rato. Entraron a una panadería. Les compró medialunas y jugo. Se sentaron en una plaza solitaria. Ninguno hablaba. Después de unos minutos, Alma rompió el silencio. ¿Nos van a llevar a otro lugar? Santiago las miró. Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase. Pero si pasa, ¿te podemos volver a ver? Esa pregunta tan simple, tan directa, le dolió más que cualquier otra cosa en su vida. Bajó la mirada, tragó saliva. Lo voy a intentar. Les prometo que no voy a desaparecer. Y por primera vez, Amparo sonrió con los ojos. No por la promesa, sino porque alguien al fin les hablaba con la verdad. Esa misma tarde, Santiago volvió al hospital con las niñas. No podía posponer más la conversación con Renata, si es que ella lograba despertar. Quería entender quién era esa mujer, cómo habían terminado así, y sobre todo, qué debía hacer ahora. En la recepción, la enfermera lo reconoció de inmediato. La señora Vargas despertó hace unas horas. Todavía está débil, pero puede recibir visitas breves. Santiago agradeció y se giró hacia las niñas. Voy a entrar solo primero. En cuanto pueda, las dejo pasar. Amparo asintió, tomándole la mano a Abril, como si estuviera preparada para lo peor. Santiago caminó por el pasillo blanco, con ese olor a desinfectante y humedad que parecía quedarse pegado en la piel. La habitación era pequeña. Renata yacía en la cama, con el rostro pálido y el cabello pegado a la frente. Abrió los ojos al escucharlo entrar. «Usted», su voz era apenas un hilo de aire. «Me llamo Santiago Beltrán. Encontré a tus hijas, te estaban buscando. Me llevaron al galpón». Ella parpadeó, confundida. «¿Están bien?» «Sí, las estoy cuidando. Comieron, durmieron, están juntas». Renata soltó un suspiro largo y cerró los ojos por un momento, como si al fin pudiera soltar un peso invisible. «Gracias. No sabía si lo lograrían. ¿Por qué no pidió ayuda antes?» «Lo intenté una vez. Fui a la iglesia, pero me mandaron a un comedor que ya no existía. Después me enfermé. Ya no podía caminar. Solo les pedí que no salieran del galpón». Santiago se acercó un poco más. «Los servicios sociales ya están involucrados. Dicen que podrían separar a las niñas, llevarlas a diferentes lugares». Renata abrió los ojos de golpe. «No, no pueden hacer eso. Son hermanas. Se tienen solo entre ellas. Quiero ayudar. No sé si puedo, pero lo estoy intentando. Hoy me preguntaron si quería adoptarlas. No supe qué responder». «¿Y por qué lo harías?» Santiago la miró por unos segundos antes de responder. «No sé, pero cuando las vi, entendí que no podía seguir caminando como si no existieran». Renata desvió la mirada hacia la ventana. «Yo no soy una buena madre. Nunca tuve a quien copiar. Mi mamá me dejó con una tía cuando tenía 8 años. No quiero que mis hijas pasen por lo mismo. Entonces, déjame ayudarlas». «¿Y tú qué sabes de niñas? De pobreza, de miedo?» Santiago no respondió. Se quedó de pie sin moverse. La pregunta era justa. No sabía nada de ese mundo, pero algo le dolía en el pecho cada vez que pensaba en esas niñas solas, separadas, perdidas en una red de instituciones que no las veía como personas, sino como números. Después de unos segundos, Renata volvió a hablar. «Si de verdad quieres ayudar, quédate cerca. No prometas más de lo que puedas dar». «Lo haré. Entonces tráemelas. Quiero verlas». Santiago asintió y salió del cuarto. Al ver a las niñas en la sala de espera, agitó la mano. «Su mamá quiere verlas». Corrieron sin hacer preguntas. Al entrar, Renata estiró los brazos con dificultad, y ellas se lanzaron sobre ella
como si hubieran esperado ese momento toda la vida. Santiago observó la escena desde la puerta. No se atrevió a entrar. En ese instante supo que su vida, hasta entonces tan ordenada y predecible, acababa de cambiar para siempre. No por un gran gesto, no por una decisión heroica, sino por haber escuchado a 3 niñas decir, «Tenemos hambre», y no mirar para otro lado. 2 días después, Santiago volvió al hospital con un documento en la mano y muchas preguntas en la cabeza. Renata ya estaba más lúcida, comía un poco y podía sentarse sin ayuda. Las niñas seguían alojadas temporalmente en su hotel, y él pasaba las noches entre llamadas pendientes, informes atrasados y el sonido suave de 3 respiraciones infantiles que lo hacían replantearse toda su vida. «¿Qué es eso?», preguntó Renata cuando lo vio entrar con el sobre amarillo. «Información legal. Hablé con una defensora pública. Me explicó qué opciones hay para que las niñas no terminen separadas». «¿Y cuál es tu plan?». Renata cruzó los brazos con cautela. «Solicitar la custodia temporal, solo mientras tú te recuperas, para evitar que las envíen a distintos hogares». Renata lo miró fijo, como queriendo leer entre líneas. «¿Y qué pasa si no me recupero?». «No estoy pensando en eso». «Yo sí», respondió ella, bajando la mirada. Santiago dejó los papeles sobre la mesa de noche y se sentó en la silla junto a la cama. «No vengo a quitarte nada, solo quiero asegurarme de que no las pierdas». Renata se quedó en silencio un momento largo. «Cuando me quedé sola con ellas no tenía nada, ni casa, ni comida, ni red. Me las arreglé como pude, y ahora aparece un hombre con traje y auto que dice que quiere ayudar. ¿Por qué? ¿Qué ves en ellas?». «Veo lo mismo que tú, que merecen una oportunidad». Renata lo observó. Algo en su tono era sincero, sin adornos. «¿Y tú qué ganas?». «Nada, pero quizás pierdo algo si no lo intento». Ella cerró los ojos unos segundos. Su cuerpo aún temblaba, pero su voz se volvió más firme. «Está bien, pero quiero condiciones. Dime, quiero verlas todos los días. Quiero que sigan sabiendo que soy su madre, aunque esté en un hospital, y cuando me den el alta, quiero quedarme cerca. No quiero desaparecer de sus vidas». Santiago asintió sin dudar. «Hecho. Y otra cosa, si en algún momento te cansas de esto, prométeme que no vas a dejarlas de golpe». «No me voy a cansar». Renata sonrió con tristeza. «No digas eso tan rápido. No sabes lo que implica». En ese momento, una enfermera golpeó la puerta suavemente. «Disculpen, acaban de llegar del juzgado con una notificación para la madre». Santiago se levantó, tomó el sobre, lo abrió y lo leyó en voz alta. Era la resolución oficial del Servicio Social. En 48 horas, las niñas serían derivadas a instituciones distintas por falta de recursos y estructura para mantener la unidad fraternal. Una sería enviada a la capital, las otras 2 a diferentes centros rurales. Renata rompió en llanto. «No pueden hacerles eso». Santiago tomó el papel y lo dobló con fuerza. «Entonces tenemos que actuar ya. Voy a presentar tu consentimiento ante el juzgado mañana mismo». El defensor dijo que con tu firma y la solicitud conjunta es posible que al menos acepten una audiencia urgente. «Lo firmo ahora», dijo Renata, estirando la mano temblorosa. Santiago sacó una lapicera del bolsillo, buscó la página correcta y le señaló el espacio. Ella firmó. «No lo hago por ti», dijo sin mirarlo. «Lo hago por ellas». Santiago recogió los documentos, los guardó con cuidado y la miró a los ojos. «Y yo también». La sala del juzgado era más pequeña y menos imponente de lo que Santiago había imaginado. Paredes blancas, mobiliario austero, una lámpara que zumbaba en silencio sobre sus cabezas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. A su derecha, Renata, con el rostro pálido y ojeras marcadas, respiraba hondo, como quien intenta sostenerse de pie en medio de un temblor. Frente a ellos, la jueza revisaba los documentos con una expresión neutra. «Señor Beltrán, señora Vargas», comenzó la jueza sin levantar la mirada. «He leído su solicitud conjunta. ¿Entienden que esto no es una adopción ni una cesión definitiva de derechos?». «Sí, su señoría», respondió Santiago con voz firme. «La madre continúa siendo la responsable legal,
pero autoriza de forma voluntaria que las menores queden bajo el cuidado temporal del señor Beltrán durante su proceso de recuperación. ¿Es correcto? Renata asintió. Sí, solo no quiero que las separen. Señora Vargas, dijo la jueza mirándola ahora directamente, el informe del hospital indica que su estado de salud es delicado, pero que evoluciona favorablemente. ¿Está dispuesta a colaborar con el seguimiento psicológico y médico que esta corte pudiera requerir? Sí, haré todo lo que pidan. Bien. Señor Beltrán, usted presentó pruebas de solvencia económica, un certificado de antecedentes limpios y una carta de su empresa respaldando su intención. ¿Está dispuesto a recibir visitas de trabajadores sociales, informes de seguimiento y a respetar el vínculo materno de las niñas? Por supuesto. La jueza guardó silencio unos segundos. Luego tomó su lapicera y firmó el expediente. Concedo la custodia temporal de Amparo, Alma y Abril Vargas al señor Santiago Beltrán, por un periodo inicial de 90 días, sujeto a revisión. Las menores no serán separadas. Se designa un equipo de seguimiento para evaluar el progreso del caso y el bienestar de las niñas. La madre conservará visitas supervisadas y podrá solicitar revisión de la medida en cualquier momento. Renata exhaló un suspiro ahogado. Santiago cerró los ojos brevemente. Era solo el primer paso, pero era un paso. Gracias, su señoría, dijeron casi al unísono. Al salir del juzgado, se encontraron con las niñas, esperando con una trabajadora social. Cuando vieron a su madre, corrieron a abrazarla sin saber exactamente qué había pasado, pero sintiendo que algo bueno estaba por comenzar. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Abril, con los ojos brillantes. Renata se agachó con dificultad y acarició sus rostros. Van a ir con Santiago por ahora. Yo voy a estar cerquita, y las voy a ver todos los días. ¿Y vamos a estar las tres juntas? Siempre, afirmó Santiago, mirándolas con ternura. El coche negro arrancó rumbo a una casa que aún no conocían, pero que desde esa tarde empezaría a transformarse, de a poco, en un lugar llamado hogar. Santiago miró por el espejo retrovisor. Las tres estaban en el asiento trasero, tomadas de la mano. No hablaban, no preguntaban, solo miraban por la ventana, como si intentaran grabar cada imagen nueva en su memoria. Renata, en el asiento del copiloto, seguía en silencio. No era resignación, era algo parecido a esperanza. No una certeza, pero sí un deseo. Un deseo de que, quizás esta vez, las cosas salieran bien. La casa de Santiago no era un lugar pensado para niños. Todo era demasiado limpio, demasiado ordenado. Ningún cuadro colorido, ninguna alfombra suave, ningún juguete tirado por el suelo. Al llegar, las niñas entraron en silencio, con pasos lentos, como si temieran romper algo sin querer. Santiago abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarlas pasar. Pueden caminar con confianza. Nadie las va a regañar aquí. Amparo fue la primera en cruzar el umbral. Luego Alma, que tomaba de la mano a Abril. La menor levantaba la vista, asombrada por el techo alto, los ventanales grandes y una cocina donde todo brillaba. «Esto parece un hotel», murmuró Alma. Santiago sonrió. «Es solo una casa. Ahora es de ustedes también». Las llevó a un cuarto que había preparado la noche anterior. 3 camas pequeñas con colchas nuevas, una mesita de noche con una lámpara de dibujos y una caja grande llena de juguetes que alguien de su empresa había comprado por encargo. No sé si les gustarán, pero pueden jugar con todo. Las niñas no dijeron nada. Se acercaron a las camas, tocaron las sábanas con cuidado. Abril se abrazó a un peluche como si fuera un tesoro. Santiago se quedó en la puerta observando. «Voy a preparar algo para cenar. ¿Tienen hambre?» Las tres asintieron al mismo tiempo. En la cocina, Santiago se sintió por primera vez completamente fuera de su zona de confort. Sabía calentar comida, pero no cocinar. Revisó los armarios, buscó una receta fácil en el celular y terminó haciendo arroz con huevo y plátano frito. Cuando sirvió los platos, se sorprendió de haberlo logrado. «A la mesa», dijo con una sonrisa nerviosa. Las niñas se sentaron en fila. Comieron en silencio, con respeto, pero sin ansiedad. Ya no era el hambre desesperada de los primeros días, era otra cosa, una calma nueva.
¿Y mamá?, preguntó Amparo, limpiándose la boca con la manga. Hoy no puede venir. Todavía necesita descansar, pero mañana vamos a visitarla juntos, ¿les parece? Sí, respondieron las tres. Después de cenar, Santiago las llevó al baño. Les mostró cómo funcionaba la regadera, dónde estaba el jabón, las toallas. Les dio camisetas suyas como pijamas. Era una imagen surrealista. Un hombre de negocios doblando ropa para tres niñas con el cabello mojado y los pies descalzos. Cuando por fin se acostaron, él se sentó en la silla junto a la puerta. No quería dejarlas solas, no esa noche. ¿Vas a quedarte ahí?, preguntó Alma. Un rato, hasta que se duerman. ¿Y después? Después voy a estar en la habitación de al lado. Si necesitan algo, solo llamen. Amparo lo miró a los ojos. Gracias. ¿Por qué? Por no tener miedo de nosotras. Santiago no supo qué responder. Cerró los ojos un segundo y se quedó ahí, escuchando sus respiraciones tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su vida estaba detenida ni vacía. No sabía si estaba haciendo lo correcto, si era suficiente, si era capaz. Pero esa noche, en esa casa silenciosa, supo que ya no podía, ni quería, volver atrás. A la mañana siguiente, Santiago despertó antes que el sol. No por costumbre, sino por nervios. Tenía que llevar a las niñas al hospital para visitar a Renata, y aunque sabía que no habría complicaciones legales, no podía evitar sentir una presión extraña en el pecho. No estaba acostumbrado a sentir responsabilidad por otros, mucho menos por tres niñas que en menos de una semana habían girado su mundo. Preparó el desayuno como pudo: pan tostado, leche tibia, un poco de fruta. Cuando entró al cuarto de las niñas, se sorprendió al verlas ya despiertas, peinándose unas a otras con los dedos. ¿Dormieron bien?, preguntó con voz suave. Sí, dijo Amparo. Esta cama no se hunde. Santiago sonrió. Era un comentario simple, pero cargado de verdad. Durante el trayecto al hospital, las niñas iban en silencio, pero no era un silencio tenso. Era ese tipo de silencio que viene con la espera. Cuando llegaron, subieron juntos al piso donde estaba Renata. La enfermera las reconoció y les abrió la puerta con una sonrisa. Renata estaba sentada en la cama, con el cabello limpio y la cara un poco más viva. Cuando vio a sus hijas entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mis niñas». Corrieron hacia ella, se subieron a la cama y la abrazaron con fuerza. Santiago, de pie junto a la puerta, sintió que sobraba en esa escena, pero justo cuando pensaba dar un paso atrás, Renata lo miró y le hizo un gesto con la mano. «Quédate». Santiago se acercó con cautela. Las niñas hablaban todas a la vez, contándole a su madre sobre la casa, las camas, los juguetes e incluso sobre el arroz con plátano que no estaba tan mal. Renata rió débilmente. ¿Tú cocinaste? Intenté, respondió Santiago encogiéndose de hombros. No se envenenaron, al menos, bromeó ella. El ambiente era cálido, por primera vez. No había reproches, ni culpas, solo un momento compartido. Después de un rato, la enfermera volvió para revisar los signos vitales de Renata. Las niñas salieron un momento con Santiago y se sentaron en una banca del pasillo. «¿Mamá se va a mejorar pronto?», preguntó Alma. «Sí, está mejorando cada día», respondió él. «¿Y va a venir con nosotros?», preguntó Abril con los ojos muy abiertos. Santiago dudó. Quería decir que sí, que todo iba a estar bien, pero recordó la promesa que se hizo: nunca mentirles. «No lo sabemos todavía, pero vamos a hacer todo para que sí». Amparo lo miró de forma distinta, con una mezcla de agradecimiento y desconfianza, como si aún estuviera esperando que él se fuera. «¿Tú te vas a quedar?» «Sí». «¿Aunque ya estemos bien?» «Sí», respondió sin pensarlo demasiado. «Está bien», dijo Amparo, «pero si un día no quieres seguir, solo dínoslo. No te vayas sin avisar, como los demás». Santiago tragó saliva. Era una niña de 6 años, pero hablaba como alguien que había vivido muchas despedidas. «Si algún día me voy, será con ustedes». Esa promesa, dicha sin dramatismo, fue suficiente para que Alma se apoyara en su brazo y Abril se subiera a su regazo. Cuando Renata volvió a llamarlos, entraron todos juntos,
Y por primera vez desde que esto comenzó, Santiago no se sintió un extraño. Al volver del hospital esa tarde, Santiago encontró un sobre oficial sobre el mostrador de la cocina. El logo del Sistema de Protección Infantil le heló la sangre. Lo abrió con manos tensas y comenzó a leer. Por medio del presente, se informa que la menor Abril Vargas ha sido asignada para iniciar proceso de adopción con una familia residente en Buenos Aires. Su traslado está programado para el día lunes. Santiago se quedó quieto. Sintió una presión en el pecho que no supo cómo soltar. Releyó cada línea, esperando haber entendido mal. Pero no. Era claro. El sistema, a pesar de la custodia temporal, seguía moviendo piezas como si las niñas fueran paquetes. Dejó el sobre la mesa, sin decir nada. Amparo, que jugaba en el piso con unas piezas de colores, lo observó de reojo. ¿Qué pasa? Nada, solo cosas de adultos. Amparo no insistió, pero algo en su forma de mirar cambió. Esa noche, después de cenar, cuando las niñas ya estaban en cama, Santiago marcó el número del defensor público que los acompañó en la audiencia. «No pueden hacer esto», dijo sin saludar. «Tengo custodia temporal de las 3. ¿Cómo es posible que aún así autoricen una adopción por separado?» El abogado suspiró del otro lado de la línea. La orden de traslado fue emitida antes de la audiencia, pero quedó en trámite. A veces el sistema es más lento en revertir decisiones que en ejecutarlas, pero podemos apelar. Mañana mismo. ¿Hay tiempo? Sí, si lo hacemos en las próximas 24 horas. Pero vamos a necesitar algo más fuerte. El testimonio directo de Renata, más un informe actualizado del hospital que declare que está en condiciones de participar en el proceso. Santiago colgó y respiró hondo. No pensaba permitir que las separaran. Al día siguiente llegó temprano al hospital. Renata ya lo esperaba con gesto serio. Había recibido la misma carta. La tenía arrugada en el regazo. «Van a llevarse a Abril», dijo sin rodeos. «Todavía no. Pero tenemos que actuar rápido. Dime qué tengo que hacer». Fueron juntos a hablar con la directora médica. Renata pidió una evaluación psicológica y médica inmediata y solicitó un turno con la asistente social del hospital. Lo hizo con firmeza, con la voz de una madre que, aunque rota, se negaba a permitir que la vida le quitara lo que aún le quedaba. «Voy a declarar. Voy a decir que no autorizo esa adopción, que Abril no se va, que ninguna de ellas se va sin mí o sin ti». Santiago asintió. Eso bastará para frenar la orden, al menos de forma provisional. De regreso a casa el ambiente era distinto. Las niñas jugaban, pero no con la misma energía. Amparo estaba callada. Alma, inquieta. Abril, más pegada a Santiago que de costumbre. «¿Nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo?», preguntó ella con la inocencia de quien no entiende los papeles, pero sí el miedo. «Sí», respondió él con calma. «Van a quedarse juntas. Eso te lo prometo». Esa noche, después de dormirlas, Santiago volvió a leer la carta, ahora con una nueva determinación. Tal vez no era padre, tal vez no tenía experiencia, pero lo que tenía, recursos, voluntad y sobre todo compromiso, valía más que cualquier apellido, y no iba a permitir que un sistema ciego decidiera por ellas. A las 9 en punto del día siguiente, Santiago y Renata estaban sentados en la antesala del juzgado, junto al defensor público. Él con la camisa remangada, el ceño fruncido, el sobre con los nuevos documentos apretado entre las manos. Ella con el cabello recogido, un poco más de color en la piel, pero con los ojos llenos de ansiedad. «¿Crees que funcione?», preguntó Renata rompiendo el silencio. «No hay otra opción», respondió Santiago. «No vamos a dejar que se la lleven sin pelear». El defensor salió de la oficina de la jueza con una expresión que no revelaba nada. «Nos van a recibir en 5 minutos. Solo tenemos ese tiempo para presentar el recurso y exponer el argumento. Sean claros, sinceros y breves». Entraron. La jueza, la misma que les había otorgado la custodia temporal, los miró por encima de los anteojos. «¿Qué los trae aquí hoy?». Santiago habló primero. «Su señoría, hemos recibido una notificación que indica que Abril Vargas será trasladada a Buenos Aires para ser adoptada por otra familia. Esta orden fue generada antes de la audiencia en la que usted nos concedió la custodia temporal conjunta». «Lo sé»,
interrumpió la jueza. El documento llegó a mi despacho ayer. ¿Tienen una solicitud formal para frenar el proceso? Renata tomó la palabra. Su voz temblaba, pero no se rompía. Sí, yo, como madre de Abril, Alma y Amparo, no autorizo su adopción. Mi salud está mejorando. Estoy cumpliendo con las indicaciones médicas, psicológicas, y estoy comprometida a seguir cerca de ellas, incluso si no puedo vivir con ellas ahora. Quiero que permanezcan juntas. Santiago agregó, además, como responsable temporal, me comprometo a garantizar su estabilidad, escolarización y atención médica, mientras se resuelve la situación definitiva. La jueza los observó por un largo instante. Luego tomó los papeles, los revisó en silencio y suspiró. Señora Vargas, señor Beltrán, es raro que una madre, aun en condición vulnerable, dé consentimiento de cuidado a un tercero y se mantenga involucrada con tanta firmeza. Lo que están haciendo no es común, pero tampoco es común que niñas como estas tengan a alguien que no las abandone. Guardó los documentos en una carpeta y dictó su decisión. Ordeno la suspensión inmediata del proceso de adopción de la menor Abril Vargas. Las 3 niñas permanecerán bajo la custodia temporal conjunta del señor Beltrán, con supervisión periódica, y la madre mantendrá visitas regulares y derecho de revocación en caso de recuperación total. Cualquier cambio de estado será evaluado nuevamente por este tribunal. Renata soltó el aire que no sabía que contenía. Santiago cerró los ojos por un instante. El defensor les hizo un gesto de aprobación. Al salir del juzgado, Renata no dijo nada. Caminó despacio, pero erguida. Santiago la seguía sin apuro. Ya en la vereda ella se detuvo. ¿De verdad harías todo esto por niñas que no son tuyas? Lo estoy haciendo, respondió él sin dudar. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por primera vez, sin defensas. Entonces, gracias por quedarte. Gracias por confiar. En ese momento, sabían que la batalla no había terminado. Pero ese día, habían ganado algo inmenso, el derecho de seguir siendo unidas. Y a veces, eso bastaba para respirar de nuevo. Cuando llegaron a casa esa tarde, las niñas los recibieron corriendo desde el jardín delantero. Abril fue la primera en hablar, con los brazos en alto. ¿Ya no me van a llevar? Santiago se agachó y la abrazó con fuerza. No, mi amor, te vas a quedar aquí, con tus hermanas. Amparo y Alma se sumaron al abrazo, formando una montaña humana sobre él. Renata los observaba desde el umbral, con una sonrisa que intentaba esconder el nudo en su garganta. Santiago las miró una por una. Hoy ganamos una batalla, pero esto recién empieza. Tenemos que seguir cuidándonos todos. ¿Tú también?, preguntó Alma. Claro, ustedes me cuidan a mí más de lo que creen. Esa noche fue distinta. Santiago preparó la cena, Renata se sentó en la mesa como una más, y las niñas decoraron la sala con papeles de colores recortados. No había motivo oficial para celebrar, pero era la primera noche en la que todos estaban juntos, sin miedo. Después de comer, Renata se quedó recogiendo la mesa con Santiago. Esto nunca lo viví. Una mesa llena, risas, silencio cómodo. Es raro. También lo es para mí, admitió él, mientras secaba los platos. Tú pareces haber tenido todo siempre, dijo ella, casi sin pensarlo. ¿Todo? Tal vez. Pero nunca esto. Renata lo miró curiosa. ¿Y qué es esto? Una razón para volver a casa. Las niñas estaban en la sala, armando un castillo de cojines. Desde la cocina podían oírlas reír. Pensé que ibas a ser uno de esos hombres que lo hacen por culpa, o por ego, confesó ella. Yo también pensé que iba a ser uno de esos. Renata bajó la mirada. Luego, con cuidado, dijo, Santiago, cuando me den el alta definitiva, no quiero irme lejos. Quiero estar cerca de ellas, de ti. ¿Estás pensando en mudarte cerca? Estoy pensando en volver a empezar, pero de una forma distinta. Hubo un silencio, no incómodo, solo lleno de posibilidades. Si decides quedarte cerca, dijo él, aquí siempre habrá un lugar para ti, no solo por ellas. Renata lo miró en silencio. Por primera vez, sin miedo, sin la necesidad de poner barreras, algo suave y nuevo flotaba entre ellos. Algo parecido a confianza.
Esa noche, después de acostar a las niñas, Santiago salió al patio con una manta y se sentó en el suelo, mirando las estrellas. Renata lo acompañó. «¿Y tú, Beltrán?», preguntó, usando su apellido por primera vez en tono de broma. «¿Qué vas a hacer ahora con todo esto? ¿Aprender? ¿A ser papá? ¿A ser humano?». Ambos rieron sin hacer ruido para no despertar a las niñas. Y allí, bajo un cielo claro, sin promesas grandes ni discursos, entendieron que no necesitaban más que eso, estar presentes, sin huir, porque a veces el amor no llega como una historia perfecta, a veces, simplemente, se construye desde lo más roto. Los días pasaron con una calma que parecía irreal. Santiago retomó su trabajo desde casa, con reuniones virtuales interrumpidas por risas de niñas, dibujos en su escritorio y vasos con leche olvidados entre papeles importantes. Renata, ya dada de alta, comenzó un curso de cuidado de personas mayores. Por las mañanas y por las tardes visitaba la casa, cocinaba con las niñas y ayudaba con las tareas. Un jueves por la tarde, mientras tomaban mate en la cocina, Alma preguntó: «¿Cuándo es nuestro cumpleaños?». Renata rió. «En realidad, es la semana que viene». Santiago alzó las cejas sorprendido. «¿Las tres nacieron el mismo día?». «Sí, claro, son trillizas», dijo Renata. «El 25. Fue un día difícil, pero también el mejor de mi vida». Abril, que jugaba con una muñeca en el suelo, gritó: «Quiero globos y pastel de chocolate, y yo quiero piñata», añadió Alma. Amparo, más reservada, preguntó con voz baja: «¿Podemos invitar a los vecinos?». Santiago y Renata se miraron. No tenían un plan ni un presupuesto exacto, pero la respuesta fue evidente. «Vamos a hacer una fiesta», dijo Santiago, como nunca antes. El sábado siguiente, la casa se llenó de colores. Renata y las niñas hicieron guirnaldas de papel, Santiago infló globos hasta marearse, y los vecinos más cercanos ayudaron con música, mesas plegables y bocadillos. No era una fiesta elegante, pero sí cálida, humana. Las niñas estaban radiantes. Vestían ropas nuevas que Santiago había comprado con la ayuda de Renata, vestidos sencillos pero coloridos y moños en el cabello que ellas mismas eligieron. «Hoy soy princesa», anunció Abril, girando sobre sí misma. «Y yo la reina», dijo Alma, haciendo una reverencia exagerada. «Entonces yo soy la jefa del castillo», afirmó Amparo, y todos rieron. Santiago, desde la parrilla, observaba. Renata se le acercó con una bandeja de empanadas. «Estás aprendiendo rápido, chef. No tan rápido como tú. Estas empanadas están mejores que las de la roticería de la esquina». «Porque tienen secreto», dijo ella guiñando un ojo. «Las amasé con las niñas». «Entonces eso explica por qué una tiene forma de estrella y otra de luna», bromeó él. Más tarde, mientras cantaban las mañanitas y las niñas soplaban las velas, Santiago sintió una emoción extraña. No era alegría plena, ni orgullo. Era algo más silencioso, más profundo. Como si, por fin, su vida encajara en una imagen sin necesidad de filtros ni perfecciones. Después del pastel, Renata se sentó a su lado en la banca del patio. No hablaron por un momento. Solo miraban a las niñas jugar con otros chicos del barrio, sin miedo, sin pena. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo ella de pronto. «¿Qué? Que ya no me siento una carga, ni una sobreviviente. Solo me siento parte de algo». Santiago la miró con suavidad. «Porque lo eres». Ella lo miró también, sin bajar la vista esta vez. Se quedaron así en silencio hasta que Alma vino corriendo, agitada. «¡Mamá! ¡Santi! Vengan a ver cómo Abril baila con el globo en la cabeza». Ambos se levantaron al mismo tiempo, como si ya fueran un reflejo del otro. Y al caminar hacia el centro del jardín, entre papelitos de colores, sonidos de carcajadas y música vieja saliendo de una radio, entendieron lo que ninguno se atrevía aún a decir en voz alta. Esa no era una fiesta más. Era el principio de algo que ninguno de los dos había tenido nunca. Una familia. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el de Santiago, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. ¿La valentía de Renata? ¿La ternura de las niñas?
o el cambio profundo en alguien que no sabía que necesitaba amar. Dale like si te emocionó, compártela con alguien que valore las segundas oportunidades y suscríbete al canal para no perder ninguna historia que nos... Recuerda que incluso en lo roto, pueden hacer algo hermoso. Queremos conocerte más. ¿Desde qué país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios y cuéntanos si alguna vez una familia se formó en tu vida de una forma inesperada. Estamos leyendo cada historia con el corazón abierto.